En este tema vamos a hablar sobre los bosques. Los bosques, que es la introducción obligada para hablar de la madera. ¿Por qué? Porque el bosque como tal no solamente es un yacimiento del recurso forestal, sino que también representa una de las fuentes fundamentales de vida para el planeta Tierra. Sin bosques, efectivamente, no habría ni alimento, ni agua para beber, y mucho menos oxígeno. Sería un planeta completamente árido, absolutamente inhabitable. Es por eso que es importante en una asignatura como la nuestra, que habla sobre los materiales de construcción, su impacto y las posibilidades para el desarrollo de una industria sostenible de la construcción, comencemos a ver este tipo de lugares como espacios no solamente de explotación, que además creo que es una palabra que debería ser erradicada de nuestro vocabulario en este sentido cuando hablamos de sustentabilidad, sino en términos de su aprovechamiento, en términos de ver cómo podemos enriquecernos y generar riqueza a partir de este recurso. Esta gráfica es bien eh, ilustrativa en términos de la radiografía que hay sobre uno de los pulmones vegetales más importantes que tiene el planeta, que es la Amazonía. En el año 1985 se hizo una fotografía, esto son fotografías aéreas, son infografías a partir de fotografías aéreas. Se realizó una primera fotografía en 1985 en la cual se ve que el área de sabana es un porcentaje bastante reducido eh, en la parte sur-oeste de todo el territorio. Un poco de contexto, acuérdense que lo que es Venezuela está en la parte de arriba, apenas hay una pequeña lengua en la parte superior, que son fundamentalmente terrenos anegadizos que se comparte con la zona de Venezuela. Luego tenemos del lado este a la Amazonía colombiana y la Amazonía peruana y ecuatoriana, y en el mayor porcentaje, aproximadamente el 80% de la Amazonía, que es brasileña. En la parte sur encontramos esta sabana que, si vemos la fotografía del año 2020, encontramos que ha sido devastada prácticamente por usos agrícolas, los cuales han venido penetrando hasta llegar casi a la mitad del territorio de la Amazonía. Hay un reporte importante donde habla, que está aquí en el link en la parte superior, donde se habla de que en 20 años eh, en América del Sur hemos perdido 55 millones de hectáreas de bosques, lo cual nos ubica en una situación dramática en términos de una economía potencial que estamos desaprovechando por desarrollar una actividad productiva inmediatista, descoordinada, absolutamente irregular, que pone en riesgo todos los recursos que en nuestros bosques se reúnen. Este es un tema del que vamos a tocar otras veces a lo largo de esta presentación. Otro concepto importante a tomar en cuenta es el concepto de la huella ecológica. Y porque la huella ecológica es el método que se utiliza, que se ha implementado para poder medir la demanda de la vida humana sobre el planeta, la demanda de la naturaleza que hacemos de los recursos naturales para poder mantener nuestra vida en el planeta. O sea, esto se contabiliza en términos de cantidades de planetas como el nuestro que se necesitan para poder mantener nuestro estilo de vida. Esta es un indicador bastante frecuente y que nos permite tomar conciencia acerca de nuestra función como depredadores, como
factores de agotamiento de esta huella ecológica y nos permite efectivamente plantearnos o replantearnos nuestros hábitos de vida. La huella ecológica viene midiéndose eh, bastante recientemente, desde los años 70 aproximadamente, y se diferencia de la huella de carbono, eh, porque la huella de carbono es la cantidad de emisiones de carbono que se han emitido al medio, a la atmósfera y que genera la, la, el agotamiento de las condiciones atmosféricas favorables para la vida. Esta gráfica comparativa, de esto vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva. Eh, en esta diapositiva estamos hablando un poco de cuál es comparativamente, cuál es la cantidad de recursos que se necesitan en términos de la vida o de mantener la vida que tenemos en este momento. Vemos una serie de actividades productivas en la parte de abajo, la pesca, la siembra, la tierra urbana, los productos forestales, el pastoreo, cada uno con diferentes colores como ven en la leyenda superior. Y en la parte superior de la gráfica está todo lo que es el carbono consumido por esa actividad productiva que está en las líneas inferiores. En el año 66, como pueden ver, comenzó a haber, más entre el 66 y el 70, comienza a haber un momento crítico en el cual se demuestra que la actividad que estábamos desarrollando en el planeta superaba la capacidad en términos de físicos espaciales que tiene el planeta Tierra como tal, incluyendo los océanos. Entonces, en este momento, o para el momento en que se hace la gráfica, el 2011, estamos viendo que ya el planeta, para mantener el estilo de vida que teníamos, se necesitaban 1,56 planetas Tierra para poder mantener nuestro estilo de vida. Eh, Hay unos indicadores interesantes para poder saber cómo podemos aportar nosotros como individuos en la reducción de esta huella ecológica y he escogido esta calculadora de huella ecológica que me parece la más interesante porque nos arroja una serie de variables que pueden constituirse unos criterios prácticos útiles para nuestra vida, que pueden ser muy fácilmente aplicables en nuestra vida. En el caso de la huella de carbono, todo lo que tiene que ver con la deforestación, que es este problema que hablábamos en la gráfica anterior, genera una cantidad enorme de gigatoneladas por año, solamente por lo que es la deforestación. Se colocan acá unos ciertos valores, muchos de estos son estadísticamente indicativos, pero efectivamente vemos como efectivamente China es el país que tiene una huella de carbono más impactante, que supera casi al doble o más del doble de la huella de carbono que generan los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que China, en el momento de la gráfica, que es 2018, generaba en ese momento el doble de las emisiones de carbono que generaba Estados Unidos. Esta situación, como les digo, más o menos ha venido cambiando en la actualidad. Entonces, a los efectos de eh, la, la huella de carbono, vamos a conferir, digamos, que este impacto que tienen sobre la Tierra nos va a incidir directamente en el cambio climático. O sea, por una parte tenemos la huella ecológica, que es lo que nos determina la, la, la reducción o el desgaste de los recursos naturales sobre la Tierra y por otra parte tenemos la huella de carbono, que es lo que nos determina la incidencia que tiene esa huella ecológica en la degradación del clima.
hay muchos experimentos que se han venido desarrollando. Este que tienen acá, por ejemplo, que lo pueden ver en el enlace que les coloco acá abajo, es un ensayo, un experimento que hicieron una serie de arquitectos, ingenieros e ecólogos para desarrollar una casa inspirada en el neolítico, de manera tal de que la llamaron la casa con huella de carbono cero. ¿Por qué? Pues es una casa enterrada, una casa que desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía es bastante eficiente porque al estar enterrada pues se generan unos sistemas de reducción de lo que es el consumo energético, lo cual es una de las variables fundamentales o de las recomendaciones fundamentales para poder lograr la sustentabilidad del planeta. Y la huella de carbono es un indicador que comienza a proyectarse de manera retrospectiva, y llegando incluso al neolítico. O sea, se tiene que, y la gráfica lamentablemente no la conseguí, aunque la he visto, pero sí se tiene que el, el neolítico supuso el primer gran salto en las emisiones de carbono eh, que se generaban en la Tierra por la actividad humana. Esa, esa huella, esa primera huella de carbono la han podido datar los ecólogos a partir de estudiar los perfiles geológicos, biotécnicos en las zonas de estudio, en excavaciones paleontológicas, que datan diferentes ciclos climáticos, diferentes eh, eh, aspectos que comenzaron a definir, digamos, estas proyecciones. Luego, indudablemente, a lo largo de la historia humana, se fue desarrollando ciertos momentos en los cuales esa huella de carbono fue generando un impacto evidente en la gráfica. Eh, esta huella ecológica, esta huella de carbono que se genera por efecto de la incidencia de la vida humana en el planeta es mucho mayor que la huella de carbono que se genera por causas naturales. Ustedes se preguntarán, bueno, pero emisiones de carbono generan los volcanes cuando hacen erupción. Pero efectivamente lo que sí han demostrado las investigaciones es que esa huella de carbono forma parte, digamos, del ciclo natural de la Tierra y son elementos que están, digamos, en armonía con los cambios que se han venido desarrollando en el planeta. Lo que verdaderamente es ajeno a esos ciclos naturales es la presencia, es el desarrollo de la actividad humana del hombre. Y no es que el hombre no deba tener una actividad humana, porque indudablemente es imprescindible para garantizar la vida en el planeta. Lo que es fundamental y lo que se pide a partir de los ODS 2030 es que este impacto sea reducido lo más que se pueda. Eso, desde luego, va a permitir que tengamos un planeta con mejores condiciones en el corto plazo, que mejore las condiciones de vida en el corto plazo, pero en el largo plazo va a permitir la regeneración de la naturaleza perdida, que es otro de los objetivos o de los aspectos que deben ser implementados. Por eso les comentaba anteriormente que este, eh, una reprogramación neurolingüística fundamental que deberíamos implementar en este momento es el de eliminar el término explotación de los recursos naturales. Ese término nos supone una condición de una vida basada en un consumo este, absolutamente desbocado, que no tiene eh, correlación, digamos, con la capacidad de regeneración de la Tierra. El proceso más erosivo con
diferencia que ha habido en, en este desarrollo del paso del hombre o del paso de la humanidad por la Tierra, el momento donde mayor cantidad de emisiones de carbono se generaron fue la revolución industrial entre mediados del siglo XIX y inicios del siglo XX. Eh, a partir de allí se generó, digamos, bueno, ciertos aspectos, vino la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, indudablemente con cada guerra se va eh, poniendo más en tensión nuestra relación en el planeta, pero existe unos ciertos niveles o unos ciertos procesos naturales que siempre han terminado equilibrando, además de las pausas que hay entre unos procesos y otros. Sin embargo, es preciso de verdad que esto no se quede en un discurso, que no se quede en una clase para aprobar una asignatura en la universidad, sino que se convierta en un elemento fundamental para la toma de conciencia nuestra como parte de esa humanidad que yo estimo y espero que no se haya perdido del todo. Es por estas razones que iniciamos con esta reflexión el tema de la madera, porque es el primer material con el cual se comenzaron a elaborar piezas preindustriales y por esta razón se fue utilizando de una manera intensiva hasta casi eliminar eh, su presencia. Por ejemplo, se dice que en Europa, en la Edad Media, eh, todo el territorio que hoy es Europa era un solo bosque continuo, que una ardilla podía atravesar el continente entero desde el sur de España hasta el norte de, de los Países Bajos, este, sin bajar a la tierra, o sea, pasando de una copa de un árbol a la otra. Hoy en día eso no es así y el bosque en Europa justamente es uno de los recursos más protegidos y que con más intensidad se está tratando de restaurar. Este, en el caso nuestro que nos ocupa, tenemos, por ejemplo, el caso de Notre Dame de París, que es una iglesia referencial fundamental para la arquitectura universal, indudablemente, que sufrió en el año 2019 un incendio pavoroso que en 9 horas apenas consumió completamente la cubierta, la gran cubierta de, de madera de la iglesia, de la nave y el área del altar de la iglesia, la cual estaba construida completamente con madera, con rolas de roble. Se plantea que la construcción de este gran techo visitable, que lo vamos a ver ahora en un video, una pequeña un modelaje que tengo para enseñarles, daba una utilización de 13.000 robles, o se construyó aquí donde estamos, existían 13.000 robles que sirvieron de materia prima para la elaboración de todo este espacio. Eso equivale a una hectárea de bosque. Una hectárea de bosque es lo que estaba montado encima de Notre Dame de París. Por eso yo no sé si ustedes habrán visto, y si no lo han visto les invito a navegar por la red y buscarlo. Hubo a continuación del incendio en Notre Dame, hubo concursos para saber qué se podía hacer para la restauración de este monumento y muchas de las propuestas justamente planteaban el hacer una cubierta que rindiera homenaje a estos robles centenarios que habían servido de materia prima
para la elaboración de este espacio. En términos específicos, nos planteamos eh, la pregunta sobre qué es un bosque, más allá de un territorio lleno de árboles, donde se genera una gran cantidad de oxígeno. Debemos entender que el bosque es la casa de una biodiversidad que es fundamental. Es un ecosistema en el que existen árboles y arbustos que genera ese laboratorio para la producción de oxígeno y la captación de monóxido de carbono, para transformarlo nuevamente en oxígeno, pero además es el lugar donde se refresca el clima, donde se regenera el clima, donde se encuentra la biodiversidad. Hay muchos estudios que hablan, porque otro de los aspectos asociados con el tema de los bosques tiene que ver con justamente la biodiversidad biológica. Y es que a veces mucha gente siente que este concepto, o sea, que se vayan extinguiendo diferentes tipos de especies, vegetales o animales, son temas que como que le quedan lejos a algunas personas y verdaderamente no es así porque el hecho de que exista una biodiversidad, cada especie tiene una responsabilidad en el ecosistema en el que habitamos, que es la Tierra. Y al irse perdiendo ciertas especies, hay otras especies que de repente pueden estar más cerca de lo que es la vida humana, que comienzan a debilitarse, comienzan a hacer su función de una manera menos eficiente y en consecuencia eso termina impactando directamente en la calidad de vida de los seres humanos. Es por esto que la preservación del bosque es una tarea fundamental a todos. Hoy en día la superficie boscosa en el planeta representa un tercio del planeta. Eso es, eh, digamos, es un factor que si bien no es el ideal, aún en estos momentos sigue siendo suficiente para cumplir con la función que está requiriendo. Sin embargo, nuestro reto tiene que ser incrementar ese porcentaje. En función de lo dicho, tenemos que los bosques se clasifican según su origen, pueden ser primarios, secundarios o artificiales. Según su ubicación, pueden ser templados si están ubicados por encima de la franja tropical del Ecuador, tropicales si están en la franja del Ecuador, subtropicales si se encuentran en los límites de la franja del Ecuador, o boreales si están en la parte norte cercana a los casquetes polares. Y según el tipo de árboles, que tal vez es lo que más nos interesa, los efectos de nuestra asignatura en la carrera o la disciplina de la arquitectura, son según el tipo de bosques, de árboles que contienen. Existen bosques de coníferas, que son los característicos bosques de pino que vemos en las películas, los bosques de frondosas o latifoliados, que son los bosques a los que pertenecen los bosques tropicales y nuestra golpeada Amazonía, y los bosques mixtos, que son bosques que incluyen coníferas y frondosas. En todo caso,
Todos este tipo de bosques en estos momentos también pueden ser bosques naturales o bosques urbanos, porque en el caso de los bosques naturales estamos hablando de una escala, o sea, grandes sectores en el extrarradio de las ciudades que tienen unas condiciones eh, de, de, de vida humana bastante reducidas. Pero también tenemos los bosques urbanos que se han venido posicionando a nivel global. O sea, por ejemplo, hoy en día, bueno, en los años 40 hubo el gran plan urbano de la ciudad de Londres, a través de la cual se hizo la reconstrucción de la ciudad después de pasada la Segunda Guerra Mundial, y se desarrollaron grandes superficies boscosas que quedaban como desconectadas. Eran parques con unos bosques muy importantes. También eso tiene que ver con el tipo de paisajismo que existe en cada una de las culturas. En el caso de los ingleses, pues el paisajismo suele ser un tipo de paisajismo más bien como muy silvestre, y los bosques en consecuencia eran bosques muy, o los parques, perdón, en consecuencia eran parques muy frondosos, con unos bosques muy frondosos. Con la expansión de la ciudad, la integración de la City, entonces lo que se termina haciendo es la interconexión a través de veredas arboladas de todos estos bosques diseminados por la ciudad, generando en la actualidad una ciudad con un índice boscoso importante. De bosques urbanos se entiende. Esa estrategia que ya implementaron a finales de los años 40 del siglo pasado en Inglaterra, hoy en día se ve en casi todos los países europeos, en España, en Francia, donde se están haciendo circunvalaciones boscosas para poder incrementar el porcentaje de área verde alrededor de las ciudades y garantizar unas condiciones de aire de calidad para sus habitantes. También para combatir el calor excesivo, incluso el frío o las tormentas muy violentas, ya que con la presencia de los bosques se logra efectivamente mitigar la agresividad de las tormentas. Todo esto, como ven, elementos fundamentales que nos hablan de la importancia que tienen los bosques para nuestra vida. Así, recapitulando, diríamos entonces que son grandes laboratorios de resguardo de las emisiones de carbono y de generación de oxígeno, de preservación de la biodiversidad, proporcionan la madera como materia prima fundamental y también como una forma de energía, regulan las temperaturas, reducen el calentamiento global, protegen al suelo de la erosión, proporcionan alimento, reducen la contaminación acústica y protegen y regulan las cuencas hidrográficas. Les recomiendo por favor que investiguen, que naveguen por los enlaces que les estoy colocando siempre en las diapositivas, que eso les amplía la información que les estoy suministrando. ¿Cuáles son en el planeta las zonas con mayor potencial forestal? Básicamente, las reservas forestales protegidas, esto es, los grandes parques que son reservas ecológicas de la biodiversidad. Eso es lo que se llama las reservas de la biosfera, que hoy en día ostentan protecciones internacionales reguladas por la UNESCO. Y los lotes boscosos y áreas boscosas, que son lo que son los bosques secundarios, que se tratan de bosques creados por el hombre, grandes extensiones de terreno creadas por el hombre para beneficio de una actividad económica productiva. Por ejemplo, este bosque que está acá es un bosque de coníferas finlandés, que aparece, digamos, en este artículo que tienen acá a su izquierda, donde se habla que en Finlandia el 80% del territorio del país está constituido por bosques sustentables. Es la
verdaderamente la pieza angular, el eje transversal de la política general finlandesa que permite verdaderamente garantizar la sustentabilidad de. Asimismo, tenemos dos tipos de producción. Tenemos lo que son las producciones basadas en la degradación o el consumo de las áreas boscosas. Este tipo de producción, llamado producción de subsistencia, es una gran amenaza porque desgasta, erosiona, degrada, va reduciendo a su mínima expresión los recursos boscosos en nombre de la necesidad de la alimentación, que es una situación un poco perversa, porque verdaderamente si nos ponemos a cuantificar, a medir qué cosa es más importante, si alimentar a la población o garantizar la calidad del aire, pues estamos entrando como en una especie de círculo vicioso porque ambas cosas son fundamentales para la vida. Entonces luego está lo que es la producción industrial como tal, que se basa en este modelo de la- el- los bosques sustentables y su aprovechamiento. A través de esta filosofía del bosque sustentable y su aprovechamiento, se genera efectivamente los recursos que se necesitan para alimentación, para generación de energía y para elaboración de materia prima, para la construcción, la elaboración de muebles, eh, etcétera, cualquier aspecto creado para la vida humana y se desarrollan a partir de bosques como el que tenemos acá, que aquí en Venezuela, el bosque de Uberito, son más de 60.000 hectáreas construidas, sembradas con una especie de conífera que se denomina pino caribe. Está dividido en dos secciones, el bosque de Uberito y el bosque de Macapaima, que uno era, digamos, absolutamente manejado por una empresa del Estado en los años 70 creada, que se llamaba Proforca, que ahora este, cambió de denominación, la verdad que no me sé cuál es el nombre de la denominación de la empresa actual, y la otra parte del bosque, que es el bosque más pequeño, que es el de Macapaima, que se tenía para generar renta para el desarrollo de Proforca, de sus productos y sus sistemas eh, productivos que era, digamos, consignada en licitaciones públicas a grandes transnacionales que producían con ellas productos para la importación internacional. Eh, Todo esto que hemos venido conversando tiene su fundamento en estos aspectos que estamos hablando. La sostenibilidad ambiental, social y económica, la rentabilidad económica, los productos forestales que generan unos ingresos, se obtienen productos naturales y beneficiosos para el medio ambiente, se reinvierte en el cuidado del propio bosque, con la gestión se reduce el riesgo de plagas y de incendios y se asegura la sostenibilidad del bosque. Esta es una es la secuencia lógica de lo que debería ser la gestión de los bosques sustentables. ¿Por qué? Porque si dejamos que cualquiera de los factores que hemos hablado, el tema de la alimentación, por ejemplo, o el tema de la producción industrial, se salga como de sus límites de equilibrio, se genera un desbalance y el bosque comienza a estar en condiciones de riesgo. La madera generada a partir de esta política de los bosques sustentables nos permite generar una cantidad de actividades productivas sostenibles que entran en lo que es la economía circular, que nos permite eh, generar por la propia naturaleza del material que se degrada, es biodegradable, nos permite alcanzar una forma de
equilibrio con el medio ambiente. Recordemos siempre que un metro cúbico de madera aserrada absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono aproximadamente. Y eso es una de las razones fundamentales por las que en este momento es necesario tener los bosques como grandes repositorios de dióxido de carbono. Esto indudablemente para implementar un bosque sustentable, generar todos estos beneficios, es necesario que el bosque o las industrias generadas a partir de esta política se abastezcan de la propia energía que genera el propio bosque, o sea, de la propia madera o de los desechos de la madera, de manera tal de reducir las emisiones de dióxido de carbono y lograr gestionar las certificaciones necesarias para poder identificar los productos de estos bosques y diferenciarlos de aquellos productos que provienen de la explotación criminal que genera contaminación y pobreza. En América Latina, el 50% de la superficie de los planetas está cubierta, bueno, esto ya es una estadística de hace unos 8, 10 años. El 50% de la superficie de los países está cubierta por 222 millones de hectáreas de bosques tropicales. Si a esto le restamos las cantidades de hectáreas que se van perdiendo todos los años por efecto de estas prácticas criminales, entonces comenzamos a ver efectivamente la dificultad que tenemos para, o el reto que tenemos, no es una dificultad, sino más bien es el reto que tenemos por delante para lograr la sustentabilidad de nuestras actividades. En nuestro país se calcula que existen o han existido 49 millones de hectáreas de bosques y que las especies más comercializadas son el charro amarillo, el apamate, el mijao, el saquisaqui, el algarrobo, carapa y el jabello. La madera, igual que las fibras naturales, pertenece a el grupo de los materiales orgánicos naturales. ¿Okay? Acuérdense que tenemos los materiales orgánicos minerales y como los bituminosos y tenemos en el caso de las fibras y las maderas tenemos los orgánicos naturales. En el caso de nuestro país, en el mapa de la izquierda tenemos los bosques identificados, los bosques más importantes que conforman o que se encuentran en nuestro territorio. Por orden de tamaño se han establecido estos bosques teniendo desde el bosque de Turén en la zona de la represa de Yacambú, en el estado Lara, hasta el bosque del Caura, que es el más grande, la Paragua y el del río Tocuro, que es un bosque pequeñito, pequeñito, que está allá arriba en la zona de la península de Paraguaná. Asimismo, tenemos que todos deben haber escuchado hablar acerca de lo que es el arco minero, esta política inexplicable que existe en Venezuela para la explotación minera del sector de Guayana, del escudo del macizo guayanés, donde existen riquezas minerales impresionantes, muchas de las cuales se han otorgado en concesión a empresas transnacionales para la extracción de materiales, de minerales raros, de oro, plata, platino, piedras preciosas, etc. Esa explotación ha venido generando una deforestación incontrolada que, como ven en el mapa nuestro país tan pequeño, representa prácticamente la mitad de nuestro territorio. Es una situación verdaderamente dramática y vale la pena que se metan en el informe que está aquí en la parte de abajo de esta imagen, de manera tal de que comprendan la dimensión de la problemática.
La Amazonía venezolana es uno de estos lugares que se encuentra en permanente amenaza. En un estudio del año 2019 se llegó un poco a la conclusión del daño que ha venido haciendo las concesiones legales y también las explotaciones ilegales que se encuentran en nuestra zona del sur del río Orinoco, que han venido generando una desertización importante en lo que son estos territorios de la biodiversidad. Pero además que no son solamente territorios de la biodiversidad, sino también territorios de una diversidad cultural importantísima, ya que un porcentaje enorme, más del 70% de los indígenas venezolanos este, habitan en este territorio que para ellos son territorios sagrados y que están siendo diezmados, no solamente los territorios, sino también las propias etnias indígenas. Entonces, toda esta situación representa para el país una desamortización de recursos, desamortización de talento, desamortización de oportunidades que debemos de tener. De alguna manera, cada uno en su territorio debemos de tener. Ya en este territorio, en la Amazonía, hemos perdido 10,4 millones de hectáreas de bosque y existe un riesgo importante con respecto a la explotación ilegal de madera que genera como consecuencias contaminación, situaciones de inseguridad, de riesgo, el riesgo de inundaciones, por ejemplo, porque ya no hay frentes eh, vegetales que controlen las inundaciones de los ríos, los cuales tendrían a desbordarse permanentemente. La foto de abajo a la izquierda es la foto de la deforestación a la cual ha sido objeto por estas prácticas mineras ilegales el Parque Nacional Canaima, que es un área protegida, es parte del patrimonio mundial. O sea, este es un parque que está incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y fíjense la situación, las zonas cenagosas o cienagosas que se ven en la foto son lagunas para el lavado del oro que contamina los afluentes con el mercurio que se utiliza para esta práctica. Eh, Todo esto genera un paisaje donde ya no pueden hacer más nada porque este residuo mineral, metálico, contaminante, altamente tóxico, como es el mercurio y el plomo, se quedan allí permanentemente, generando una condición de contaminación de los afluentes, impidiendo que los animales y los seres humanos que viven en estos territorios puedan beber agua de estos afluentes que durante toda su historia ha sido su hogar, ha sido el lugar donde ellos han habitado. Nos corresponde a nosotros, a esta generación que está en este momento, detener esta barbarie y lograr el equilibrio, lograr la restitución del equilibrio ambiental en este sector del país que representa, como vimos en el mapa anterior, la mitad del territorio venezolano. Nos vemos en la próxima clase ya sobre